Mochiños, despertamos, que estamos en Taramundi. Se te está poniendo cara de cuchillo. Ellos eran muy guapos, ¿quién? Los romanos. Los romanos. Arrendajos. Si no, explícate. A ver, las mujeres se lo ponían ellos. Porque, a ver, en los legionarios eran todo hombres. Eran todo hombres. Es normal. Y alguno tendría que tener pluma. Alguno tendría que tener pluma. Claro. Turía, río Turía. Turía. No me digas que dije Turia otra vez. Pero pensé que era una broma. Es que... Este monte es muy túpido, ¿no? Está muy... Yo no me lo creía. De la campacinera, dímelo que ves pastora, dime que ves cabra liebre. Pero qué guapos, pero qué guapos. Mónica, mira para mí y di wow. Y el corazón de los míos con una fonda les quiebra, pero donde se va sumiendo la antigua voz de esta tierra. Cabra liega, que amaya de espada peña. Cabra liega, que amaya de espada peña. Flor de la nieve, flor del viento, flor de la campanilla. Cantar con mi lupa, que esa voz nunca muera. Con lo cual, la verdad es que tenemos una historia bastante lineal en la que veremos qué es lo que se ha hecho fuera de realidad. ¿Por dónde vamos a comenzar? Y aquí ya nos vamos a dividir un momentito. Con el molino. El molino es una construcción básica y elemental en cada una de ellas. Hay que entender que cuando pasa el tiempo ya no está en mi corazón en Gurbiña y Mayucu como una coricia vieja, en Gurbiña y Mayucu como una coricia vieja, podamos volver a menos y ellos juntos cabra llega. Todo esto para el Facebook, ¿eh? Yo tendría mucho cuidado con lo que decís, ¿eh? Tendría mucho cuidado con lo que decís, ¿eh? Mira que dos chiquillos, mira que dos chiquillos. Mira que dos chiquillos. ¿Está empezando o qué? Muove a salpa como niño, como vicio. a través de la puesta en práctica. En el momento de la palanca se eleva el momento en que cada gota cuenta. Así que cuando más metal, corto el flujo de aire y luego pongo en marcha la flama. O sea, el mazo. Y aquí es importante, fuisteis un grupo bastante bueno, me caísteis muy bien, así que os aviso. El mazo hace ruido, así que nadie se me asuste, por favor, que el mazo suena con ruido. ¿Eso por qué llegamos? Y con el mazo ya trabajando, otra vez que le damos claro.
vaya seu diseño. Hola. ¿Se puede? Dice, mi tierra se va pudiendo. Muy buenas. ¿Cómo estamos, Antonio? Estamos aquí trabajando. Mucho gusto. ¿Qué tal el paseo? Mallado. Pero muy bien. Pero maravilloso. Precioso, precioso. Ya no está muy guapo. Sí, la verdad que sí. Bueno, ustedes me parten de pie. Hombre, ya tocamos. A palo seco no venimos. Ah, bueno, no se puede ustedes. No, hombre, no. Sin siquiera no se puede. ¿Qué te pasando aquí? Eso no se nos sana. ¿De qué parte sois de Galicia? De Vigo, bueno, Santiago. Sí. Sí, Esta pieza que nos acaba de ver, ¿qué es? Agora, o que vai sujetar apoia o mango. Ok, ok. ya va a pasar. Ahora vamos a ver que se llama Chino pasa mucho. madera de luxo. Incluso, o que hemos estado por cerámico, ¿no? Hay que lo mismo, Ahora vamos a ir al torno. A ver, hay máis maderas, hai ud. Despois hai maderas tropicales como el ébano, palo rosa, palo violeta, polvo de vaca, de corte, de ciervo. Ahora vamos aquí, que vamos a ir a girar. Ahí está, Salvador. Sí. Gracias. Ahora con la lluvia, vamos a hacer un baile cuidado. Cacho la vaca. ¿Cómo empezaste esto? Yo de meu padre. Eu teño 53 anos, eu levo aquí con meu padre máis de 45. O meu padre de neno. Veneno. Pero de oficio levo 29. Madre mía. De oficio 29 anos. ¿Y hay reemplazo? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que hai reemplazo Que tiene su O seu fillo, ¿no? Sí. ¿Qué? Teño dous, teño un de 28 e un de 19 anos. O de 28 acabo de estudiar xa hai tempo, fixo grado superior, e agora levo 8 anos comigo traballando. E depois teño un de 19 que está facendo un grado superior tamén, e facendo miña jornada aquí. Qué bien. ¿Y tiene mucho trabajo? En Dios teño 6 meses de retraso. Casi me voy a funcionario. Sí, hombre. Ahora estamos vivo allí. Perdona, hasta aquí abajo hay arriba. ¿Pierde el filo? Al principio. Este. Parece chamar yunque ou vigor. No. Aquí chamas incre. Sí, le quitó la lámina. Es la misma chica que venía por aquí. Sí. Sí. Le está haciendo la marca de la casa, ¿no? Dijiste. A uña e a marca da casa. Sí. Qué gracia. Vamos a darlle el tempo. El tempo es el cambio brusco de temperatura de calor a frío, Ajá. que hace que el acero cristalice. Ah, ya. Para calentar aproximadamente 800 grados y enfriamos en agua. ¿Cuántos grados? 800. De 800 agua. Y así el acero cristaliza. Cristaliza. ¿Sabes lo que es? El tempo. El tempo, sí. No, lo más artesanal posible. Vamos a ver.
¿Este taller tiene la misma edad de su padre? Que cuando él... Mi padre ya lo compró, ya de viejo. Pero él tiene más de 100 años. Y ahora con una piedra de agua. Con la piedra de agua. Va quedando, ahora vamos a barnizarla, ¿vale? Ajá. Apoya por el queimar, ten cuidadillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Uf. Con esto puedes afeitar uno, ¿eh? Barniz de gomalaca. Ah, con una laca, sí, 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 sí. Un poquito ya color. Protege la humedad. Están buscando un sitio para cazar. Vos non o vedes, pero neste instante temos outra Calopteris virgo femia en riba da cámara. Aí está o macho que retornou, marchou e retornou, de cor azul metálico. E dende aí os cabaliños do demo están agardando que pase unha presa para cazar a so bo. Isto é unha das características que marca a diferencia entre os cabaliños do demo e as libeliñas. Espectacular. As fadas do bosque, así lle chamaban na antigüedade, en Francia, aparte de chamarle as libellules, as mademoiselles do bosque. Mademoiselles tamén lles chamaban os franceses. Y para los ingleses, The Dragonfly. Vamos, subimos. No se vea. Hola, guapa. Hola, hermosa. Hola, lindos. Más lindos. Hola, maestro. ¿Está? Rica, rica y con fundamento. Non corrades. Vos gustou? Muchísimo. Fixadevos, un Mutinus caninus, unha especie de fungo da familia Falaceae, como un falo, en forma de falo, que é pequeno e delgado, e moi pouco frecuente, e con unha puntiña escura. A menudo atópase medrando en pequenos grupos sobre escombros de madeira ou na follaxe seca do chan no outono, e bueno, non se considera comestible. Estas son as formigas do xénero Formica, que forman estes maravillosos domos. Fixadevos, son formigas de montaña, formigas de bosque, e forman estes acolchados enormes que podedes ver, cheos de palla, cortezas, virutas, toda clase de material vegetal para tapar o seu formigueiro. E aquí, como vedes, están a defendelo de algún xeito,
incluso algúns doblan o seu abdomen, algunhas, quero dicir, porque todas son femias, doblan o seu abdome para chiflar ese ácido fórmico co que se defenden. Hai moitas aves como o arrendajo, algún páxaro carpinteiro, que se pousan neles para que lle chifle precisamente todo ese ácido fórmico e así eles repasar co pico as súas plumas e desinsectizarse. Vale, que é o grupo dentro das formica, que son as formigas de bosque. Son unhas grandes aliadas do bosque e forman todos estes domos que, fixadevos como aproveitaron aquí o pau da sinalización do sendeiro para facer o seu domo. Todo ese acolchado de materia vegetal triturada, a illa a excesiva calor do sol en riba da terra, pero tamén en épocas de xiadas ou en épocas de moitas nevadas fai de acolchado deste xeito, fai de aillante para que non se enfríe o formigueiro. Estaban por aquí. Impresionante. Impresionante. En 2 palabras. Sí, en serio. Impresionante. ¿Qué tal? Ha sido terrorífico. Nos hemos encontrado todo tipo de bichos, fálicos y no fálicos también. ¿Qué son bichos fálicos? ¿Qué es un bicho fálico? ¡Que me lo he perdido! ¡Que me lo he perdido! Una seta fálica. Están protegidos por la UNESCO. Están protegidos por la UNESCO, sí, sí, vamos, definitivamente. Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Pero mira. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. La niña de la curva total, macho. Y había mucha gente en misa ese día y el cepillo estaba arriba. No ¿Oíste? sabemos. Sí. Por eso pudieron montar ahí Ah, el chiringuito. la aldea. El chiringuito, claro. El Sí, cepillo de sí, ese sí, día. sí, sí. Sí, sí. Historias que yo sé al margen de la oficial, que yo sé buscar en los archivos. Hay una norma ya sagrada que ya la sabes. Hay una norma sagrada. Y es que Norma Duval. la realidad no te fastidie una buena historia. Ay, 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 ay. Que la verdad no te fastidie una buena historia. Eso que me estás diciendo, que lo de Sacristán no Eso fue es. cierto, porque lo conté yo, claro. ¿Quién? ¿Lo qué? Lo de Sacristán. Los sacristán es totalmente cierto. Si lo has dicho tú, ya está. Vamos la ruta del... Parece que voy perdiendo aire con la rueda de la bicicleta. As I went out walking one fine summer morning, the birds in the bushes did whisper
whistle and sing. The lads and the lassies in couples were courting, going back to the factory, their work to begin. Sí, ese Oserval. Oserval dos cazadores ou capudre. Correcto, é o mesmo. Oserval dos cazadores en galego, en diversas zonas, para nos en galego é o capudre. Que tal? Que tal? Es comestible, ¿no? No es como manzanitas. No es tóxica para nosotros, pero tampoco es que aporta más el peral silvestre que iso para nosotros. Verde esmeralda es esto. Es que es un verde que no existe en la ropa. ¿Qué, jefa? Mira, despierta, que parece que va soñando. Es que voy soñando. He steps up beside her more closely to view her. Hola, guapa. Hola, guapa. She says, Mimosa. my young man, Ir pasando ahí, don't steer me so. Se cae Cristina y le estoy diciendo que hasta que no tengo un pie seguro, que no mueva el otro. Cristina no, Isabel. Isabeliño. Y le da la fama a Cristina. Isabeliño. Que es buena. Todas son buenas, buenas piezas. Buenas piezas. Sí. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, vamos a ver cojallo este. Vamos bien por Oviedo. Vamos bien. ¿Qué dice una jardinera paisajista como tú? Nosotros intentamos imitar la naturaleza, pero que está todo inventado. Todo más que inventado. Más que inventado. Más que inventado. En cualquier esquina nos va a sorprender con algo espectacular. Claro que sí. Y aquí hacemos. No, las fotos nunca plasman lo que ves. No, nunca. Ni siquiera este pequeño corto que estamos a hacer plasmará nunca a temperatura, os cheiros. Pero luego no sale la foto igual. Nunca, ¿qué va? Los colores, todo. Podes facer fotos fabulosas, pero sempre estará sesgada a realidade. Mirade outra corripa. Ay, mira, sí. Outra corripa. Para albergar as castañas que se barrían. Corripa o para noso Ouriceira. Vichedes, Luisa? Outra corripa? Outra máis? Oye, aquí es claro, es que es todo castaño. É que hai moito souto aquí. ¿Cómo lo envuelve, cómo va creciendo? Y hay trozos, como estos de aquí, que es que parece mentira. Mira el tronco. Son de verdad, ¿eh? No es broma. Es un musgo especial. Este musgo es especial, va atrapando la madera y la vas cubriendo. Es de lo más bonito que hemos visto. Oye. Sí. Lo máis bonito que vimos, o que levamos visto de Oscos. E non era feo a ruta da Seimeira, Non era fea, non. No tiene nada que ver. Pero esta ruta non a fai calquera. Son diferentes. Buenísimo el cambio. Sí. Mira ese musgo, por favor. Es un punto más. Este no lo tenemos allá.
Así lo hacemos, sí. Este, que va envolviendo, solo es en Solo madera. hay que deisalo Mira, medrar, mira. solo es en madera, no es en piedra, solo Oye, es en ¿tú madera. te lavaste las manos para Sí, tocar ese por musgo supuesto. sagrado? Ah, bueno. Por supuesto. Por supuesto. Menos mal que he venido, ¿eh? Solo en madera. Gerard, otra para las castañas. Outra uiceira ou corripa aquí. Corripa é aquí, en Asturias. Al menos en esta parte tan oriental de Asturias. Tan occidental, perdón. Este es madroño. Esto es madroño. Madroño, é un madroño, efectivamente. Está podre. É un Corripa, dijiste, top. Corripa con C. Sí que es, por Sí, eso sí, dijo son yo. madroños que tirados pola chan, Solo vi uno. comidillos por algún micromamífero. Enorme, ¿eh? Enorme, mira qué maravilla, ¿eh? Mira el tronco, ya verás el tronco. Juan, esto es para nosotros. Es impresionante. Mira. ¿Qué pasa? Que le digo que quiten los... Mira, yo si no me avisas no los había visto. Carmen, ¿no te pintaste para la ruta o sí? Sí, lo Así me gusta, así, mira, qué primor, qué primor. Estoy enfadada contigo. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Y luego? Porque sí. ¿Y luego por Vale, qué? déjame, ya no me saques más. Es un bosque infinito, ¿eh? Es un bosque infinito. Aquí se me ocurre una frase improvisada que nunca se le ocurrió antes a nadie. ¿Sí? No somos nada. Es la ¿Os gusta como improviso? Sí, sí, no. No somos nada. Sí. Sí. Hostia. Yo a veces me gusto. What the hell I'm supposed to do, and then I can tell myself not to ride along with you. I had all and then most of you, something now none of you. Hola. Take me back to ¡Faga frío o calor! Ai, non sei eu, Me choves un pouco, Costa abaixo será un pouco mellor. Costa abaixo todos os santos axuden. Costa abaixo a depende. A depende. Costa abaixo, que pasamos esta mañá. Que vamos co cu a rastras. Muy bien. Así me gusta, haciendo la digestión. Yo chorizos, que me tomé 2. 4. Benvidos a la Serra de la Bobia. Veña, ímoslo. Inde nos queda aquel farallón e será metade da ruta. A mi vida. Oh. Venga, vamos arriba, campeona. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night we met. Take me back to the night we met. Iso é. Subindo como a vellos para chegar como a novos. Iso é. Así. La próxima vez me traes 2 bastóns. Joder, Cris, que orgulloso estou, Ostras, es que valo facendo moi ben, tranquilamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Dónde tienes a la parienta? Está ahí atrás. Ahí atrás. Ella hablando, no le Le da, cuesta nada no, sí, subir. mira. No, sí. Estupendo. No me frenen al Y personal. aquí tenemos a mi Habibi favorito. Habibi. El perfil, te voy a dar yo a ti el perfil. Pero ¿por qué gastáis tantas fuerzas hablando? Bueno, se os pasa antes, Eso también es verdad, O no se vos acaba nunca. O no se vos acaba nunca. ¿Cómo vas, Lina? Nunca hacemos nada bien. La próxima vez a ver si no exageras tanto. Esto no es subida ni nada. Sorbus aucuparia. Qué bonita es.
Capúder en galego. Serval. Serval dos cazadores. Lo hay también en Serval, como Ancares. Serval. En Con Ancares B. lo vemos siempre también. En Ancares, en Courel, en zonas de montaña, Esto no se come, claro, Montes do Invernadoiro. Está precioso, ¿eh? Cargadillo. Vamos a ¿Ves, ver. Dora, que me decías? Míralo aquí cargadito, ¿eh? Ah, sí, Ponte sí. debajo que te filmo, debajo de él. Ponte ahí debajo de él. ¡Haga frío, calor! A senda do Mocho é a mellor! Perfecto. I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then I've been taking a whirl around a Sawtell prom with a Galway girl. We're halfway there when the rain came down on the day. She asked me up to her flat downtown on a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair was black and her eyes were blue. I took her hand and I gave her a twirl. Oh, and I lost my heart to a Galway girl. When I woke up, I was all alone with a broken heart and a ticket home. And I ask you now, Qué mal me suena eso. ¿Qué te refriega? Più niente, ¿eh? Più niente. Yo pensé que era peor cosa. Perdona. Esto no es Chulito. Esto no es nada. De la confianza vienen los accidentes. Correcto. ¿Qué desconfianza tiene de mí? No, es de lo cómo hablas y el miedo que me das. Y porque te quiero, claro. Si no te quisiera, baja haciendo rápido. Eso es el culo haciendo. Y pégate a la cuerda, pégate a la cuerda, pégate a la cuerda, pégate a la cuerda. Muy bien. Hola. Dale un beso a la cámara. Lo siento, Rodolfo Bola. Está plagado de gente. Vamos, chicos. Sí, vamos. Muy bien, venga. Cuidadillo al bajar, ¿eh? Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now. Dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face?
Venga, Concha. Qué maravilla, qué maravilla. Venga, dale. ¿Qué? You're only sleeping. What can you see? On the horizon. Why do the white gulls call? Across the sea, a pale moon rises. The ships have come to carry you home. Dawn will turn to silver glass, a light on the water, all souls pass, hope fades into the world of night, through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now.